revisar su video para cualquier cosa que les haya ahí, se les haya pasado. Entonces, vimos de la célula y su función, los tipos de células, ya los revisaron, el ciclo celular, lo vimos de clase pasada. Y hoy vamos a ver el transporte a través de la membrana, transporte activo y transporte pasivo y transporte activo. Entonces, déjenme presentar. No me deja presentar. ¿Ahí ya ven la presentación? Sí, sí se ve. Entonces vamos a ver el transporte en la célula, que es el cómo la célula puede asimilar o eliminar diferentes moléculas que son necesarias en sus diferentes rutas metabólicas, ¿sí? Entonces primero vamos a ver la difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Alguien sabe qué es difusión? Sería como cuando una molécula se difunde en otra, o sea, que se mezcla de manera homogénea. Es el paso de las moléculas, ¿sí? El movimiento de las moléculas, que puede ser a través de una matriz sólida, líquida, gaseosa, o en una mezcla, como dice el compañero, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar que precisamente dependiendo del estado físico de la materia en que se presente, pues van a ser la forma en que se va a poder difundir o no una molécula. Aquí vemos que moléculas grandes en una matriz pues sólida, pues es muy bajo la probabilidad de difusión. Vemos aquí que sería como en una solución acuosa, las moléculas cómo se distribuyen, y dependiendo el movimiento se puede hacer una solución, y dependiendo la densidad de la molécula, pues podría llegarse a ser homogénea, como mencionó su compañero. En el caso de los gases, pues hay mucho mayor movimiento, y esto permite pues la distribución y la mayor difusión en menor tiempo, a mayor velocidad, de las moléculas en el medio. Entonces, esta va a estar dada por el volumen, el tamaño y la densidad. Son los parámetros que van a determinar la probabilidad, la velocidad y la difusión que tengan las moléculas. Pero también la temperatura y la energía que se acumule puede incrementar el movimiento de las moléculas y por lo tanto incrementar la difusión o disminuir la velocidad de difusión, o al revés, a una menor temperatura, menor energía, pues va a ser mucho más baja. ¿Sí? También la presión pues va a tener aquí un factor, un papel importante. Al incrementarse la presión, pues incrementa el movimiento de las moléculas, disminuyendo el volumen en el que se van a difundir. ¿Sí? Entonces, en los organismos tenemos un tipo de difusión que es que es la ósmosis, en la cual es una difusión donde las moléculas van a pasar de un lado a otro a partir o a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Que no va a permitir el paso de cualquier tipo de molécula. Entonces, en este proceso de difusión se van a igualar concentraciones
en ambos lados de la célula, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se va a igualar la concentración si no pueden pasar las moléculas? E imaginen que tienen dos albercas, ¿sí? Una alberca pequeña y una alberca grande. Si tienen 5 pelotas que avientan en la alberca pequeña, digamos, la densidad depende de la cantidad de moléculas por espacio, ¿sí? Entonces, si la alberca es pequeña y tiene 5 pelotas y la alberca es grande y tiene 5 pelotas, pues aunque tengan la misma cantidad de pelotas o de moléculas, pues la densidad no es la misma, ¿no? Porque pues no se equipara la cantidad, el volumen de agua que vamos a tener en la alberca grande que en la alberca pequeña, ¿sí? ¿Cómo vamos a equiparar concentraciones? No pasando pelotas, sino el agua. Al incrementar el volumen, hacer la alberca pequeña más grande, pues vamos a tener el mismo volumen, por lo que las pelotas van a estar distribuidas en un mayor volumen y de esta manera se va a equiparar la concentración, ¿sí? Entonces, así funciona la ósmosis. No hay un paso de las moléculas porque son grandes, porque no pueden pasar por esta membrana semipermeable, pero el agua sí. Entonces, el movimiento del agua va a hacer que se equipare la concentración. Al pasar el agua de la parte o del lado del medio donde hay una menor concentración de la molécula, va a pasar el agua a donde hay una mayor concentración de la molécula, diluyendo esta concentración. Y de esta manera se va a equiparar la concentración con la que hay dentro del otro lado de la membrana. ¿Sí se entiende cómo funciona la ósmosis? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces va a ser un proceso de difusión simple donde el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable va a equiparar las concentraciones a ambos lados de la célula, de la membrana, pues, ¿ok? Pero el paso del agua es simple, no requiere energía, ¿ok? Esta es una imagen que me encontré ahí en internet, que me gusta porque está todo como muy completo de toda la teoría celular, las moléculas que lo constituyen, la función de la misma. Aquí está la célula como un sistema, está muy padre por si la quieren, está muy bien resumido por si lo quieren revisar con calma después, ¿sí? Entonces, aquí está la membrana. La membrana va a ser esta estructura que rodea la célula, aislándola o de manera selectiva de su medio externo, ¿sí? Entonces, aquí vemos la membrana que la constituye y vemos que está formada por una doble capa lipídica. Estas son las funciones que tiene la membrana. Esta va a ser la que va a delimitar el paso de las moléculas que van a poder entrar y que van a poder salir. Va a formar compartimentos. Esto es muy importante porque la compartimentalización es lo que permite el surgimiento de los organelos. Y al momento de poderse hacer estos compartimentos, se pueden especializar las funciones. Se forman de esta manera los organelos con diferentes funciones. Además, proporciona sitios para actividad bioquímica, ya que en la membrana pues se presentan, se asocian a esta algunos lípidos, glúcidos, proteínas que van a actuar ahí en ese momento. Un ejemplo, bueno, ahorita vamos a mencionar ejemplos. Va a formar una barrera con una permeabilidad selectiva, que es lo que mencionábamos. Solo va a permitir que ciertas sustancias se atraviesen y otras sustancias para poder atravesar van a requerir ciertos canales. Y entonces esto va a permitir pues poder mantener un orden que entra y que sale, ¿no? Y esto pues va a permitir el transporte de solutos que puedan pasar a salir o entrar. Pero además nos va a proporcionar una respuesta a señales externas, ya que la célula pues va a responder a estímulos para poder producir algunas sustancias que tiene que dar en respuesta a esto, ¿no? Y también va a haber interacción celular.
Desde las células, los organismos unicelulares, pues requieren interactuar unos con otros, se dan señales que les permiten responder pues a los estímulos, pero también la organización celular en los organismos que somos pluricelulares pues es muy importante porque para que se puedan organizar las funciones y todo el organismo pueda funcionar como un sistema integrado. Y la transducción de energía, que es el generar energía para que pues todo el sistema pueda funcionar. Entonces aquí tenemos esta célula. En este caso, pues ven que es una célula vegetal. Entonces vemos el número 1, que es compartimentos. El ejemplo de esta vacuola que guarda hidrolasas ácidas. Entonces estas son enzimas que si estuvieran libres en el citosol, en el citoplasma, pues podrían estar degradando moléculas importantes para el funcionamiento celular. Entonces se forma un compartimento donde esta vacuola las va a almacenar y solamente se van a liberar en el momento que sea necesario para la célula. En el ejemplo número 2, que es sitios para actividad bioquímica, tenemos los cloroplastos y donde en la membrana de los tilacoides es donde se va a llevar a cabo la captación de la luz para llevar a cabo el proceso fotosintético. Aquí tenemos el ejemplo también de la captación del dióxido de carbono y esta proteína para poder hacer la síntesis de glucosa. Después, en el ejemplo número 3, tenemos esto que es una barrera con permeabilidad selectiva. Aquí vemos solamente que está permitiendo el paso del agua y otras moléculas pues no van a pasar simplemente por la membrana. En el ejemplo número 4 de transporte de solutos vemos que se están saliendo protones de hidrógeno, pero esto, si se fijan, es a través de un canal que está presente en la membrana. No es un transporte simple como en el caso de la entrada del agua. Después, en el ejemplo número 5, tenemos respuesta a señales externas. Tenemos un receptor que está ubicado en la membrana, que otra vez es una proteína, que va a recibir a una hormona. Las hormonas pues son los mensajeros que el organismo utiliza y que tienen receptores específicos en determinadas células que le van a dar una respuesta a un determinado estímulo. Después, la interacción celular, en el ejemplo número 6, tenemos en este caso que es una célula vegetal, se requieren formar estos canales para poder interactuar y comunicarse con la célula de al lado, ¿no? Y esta comunicación se va a dar a través de moléculas pequeñas que funcionan como mensajeros. Y la transducción de energía, en el ejemplo número 7, pues tenemos la síntesis de ATP en las mitocondrias. En 1890, Overton vio que la naturaleza química de la capa externa de la célula pues tenía un poder de disolución que le permitió identificar que estaba formada por ácidos grasos, por lípidos, ¿sí? Y Gorter y Grenden en el 25 midieron la cantidad de superficie que este lípido en un eritrocito cubriría. Es decir, midieron un eritrocito, ¿no? Este eritrocito mide X milímetros. Entonces, si yo extendiera esto, imagínense una caja de zapatos. Si ustedes si ustedes hacen la fórmula acá y suman el área de cada lado, pues obtienen una superficie, que es lo que se esperaría en obtener si desarman la caja de zapatos y extienden, pues tendrían que tener esa superficie. Entonces, aquí lo que pasó es que estos, pues ya tenían una idea cuánto debería medir, pero resulta que al momento de extenderlo, fue lo doble de la superficie que esperaban. ¿Qué es lo que pasó? Pues como la capa de lípidos la membrana está formada por una bicapa lipídica, es decir, tiene dos lados, dos capas de lípidos, así como si fuera un sándwich. Al momento de extenderlo, pues se extendieron las dos capas, se separaron estas y se extendieron las dos. Entonces, de esta manera se dio cuenta que estaban formada la membrana por una doble capa, que estaban acomodadas como si fuera sándwich. Entonces, por las propiedades de los lípidos como estos que estamos viendo aquí, se dio cuenta que tienen una cabeza que va a ser hidrofílica y esta cola de ácidos grasos que es hidrofóbica. Entonces, estas colitas de ácidos grasos de ambas capas van a estar encontradas y las partes hidrofílicas pues van a estar
hacia ambos lados de la célula, hacia el interior y hacia el exterior de la célula. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la bicapa y, bueno, de los 20 a los 30 se vio que será más que solo la doble capa lipídica, o sea, que no nada más estaba formada por los lípidos las dos capas, ya que si fueran solo lípidos, pues tendrían que tener una determinada tensión superficial. Sin embargo, esta era menor de lo que se esperaba. Y esto es porque a lo largo de la capa, pues hay diferentes proteínas asociadas y en el 35 estos personajes, Dabson y Daniel, identificaron las proteínas globulares que la conforman. En el 50 se estudió la permeabilidad selectiva, es decir, que no permitía el paso de cualquier sustancia y se encontró que los poros estaban recubiertos de proteína. Entonces, si esta membrana lipídica, por sus propiedades, que en medio es hidrofóbica, pues habría moléculas que no podrían pasar. Entonces se dieron cuenta que sí pasaban. ¿Cómo era esto posible? Pues porque había poros o canales específicos que eran formados por proteínas por donde podían pasar, que facilitaban el transporte de estas sustancias. Entonces, en el 72, Singer y Nicholson generan teoría del mosaico fluido o este modelo del mosaico fluido, que es como está conformada la membrana. Entonces, se dan cuenta con toda esta información que la membrana está formada por una bicapa de lípidos. Eso ya lo habíamos visto. Pero además está integrada por diferentes biomoléculas como proteínas, oligosacáridos, y lípidos y otros tipos de lípidos, porque aparte la bicapa pues no nada más es un tipo de fosfolípido, sino puede tener diferentes tipos. Entonces vemos proteínas asociadas como esta que la atraviesa, que son proteínas integrales de membrana. Vemos proteínas conocidas como proteínas periféricas que no atraviesan la membrana, solo están asociadas a la superficie de la membrana de alguno de los dos lados. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, glucolípidos, que es este fragmento de un oligosacárido unido a los lípidos de la membrana. Y tenemos glucoproteínas, que son estas proteínas que también tienen un oligosacárido asociados. Aquí los vemos. ¿Ok? Pero además se ven otras propiedades de la membrana. Se genera esta idea de las islas de proteínas, donde las proteínas que están presentes en la membrana, que se asocian a la membrana, no están fijas, se pueden mover, se pueden trasladar, pero también los lípidos que conforman la membrana se pueden mover de un lado para otro, si es necesario, y pueden cambiar su estructura. Por ejemplo, agregarse dobles o triples enlaces, y lo cual hace variar la fluidez de la membrana. Entonces, pues se dan cuenta que es dinámica la estructura de la membrana, por eso es del mosaico fluido, ¿sí? Entonces aquí tenemos las cadenas de azúcar, las proteínas integrales, proteínas periféricas, la membrana con un grosor aproximado de 5 a 10 nanómetros, y la capa externa y la capa interna pueden ser diferentes. Las proteínas que tenga asociada al exterior, pues no necesariamente las tiene asociadas al interior, las que mencionábamos de proteínas periféricas. Y en el caso de las proteínas integrales, el dominio que está de un lado, o sea, el exterior, por ejemplo, de la célula, puede ser diferente al dominio que está intracelular. Entonces, esto nos da una variedad y unas diferencias en las capas. ¿Sí? Esta micela está aquí para recordarnos una función o una característica muy importante de los lípidos, que es la propiedad esta de autofusionarse, ¿sí? Pueden formar estas micelas gracias a eso, que se pueden unir los ácidos grasos formando adentro una cavidad hidrofóbica y afuera, pues, las cabezas polares formando una estructura o una cara hidrofílica. Eso va a ser muy importante porque
alguna de las aplicaciones de estos micelos es la formación de liposomas, los cuales pues son estas estructuras que dentro pueden, como esferas de bicapa lipídica, que adentro pueden llevar alguna droga, algún fármaco, y que al momento de unirse a la membrana celular se va a fusionar, entonces se va a abrir y va a permitir la entrada de la célula. También esta capacidad de autofusión es lo que permite que las proteínas integrales se generan en la célula, dentro de la célula, después de que se sintetizan, y se fusionan o se generan dentro de la membrana de una vesícula y después se liberan hacia el exterior, se integran en la membrana y así quedan formadas, quedan integradas las proteínas en la membrana. ¿Sí? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de los ácidos grasos de fosfolípidos que van a conformar la molécula de la membrana. Estos pequeñitos que están aquí atravesados son el colesterol, que vemos que son moléculas más pequeñas que los demás, que van a estar en mucho menor proporción y que le van a dar más densidad o menor fluidez a la membrana. Entonces tenemos la esfingomielina, tenemos glicolípidos, fosfatidilglicolina, el colesterol ya lo mencioné, la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilinositol y fosfatidilserina. Entonces, las características de los fosfolípidos es que son anfipáticos, o sea, de un lado van a ser hidrofóbicos y del otro hidrofílicos, y están formados por los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y el colesterol, ¿sí? Entonces, en el caso de los fosfoglicéridos, su estructura es esta, la estructura general, y se fijan aquí, esta franja verde corresponde a cadenas de ácidos grasos. Esta franja anaranjada corresponde al derivado del glicerol con el que se conformaron. Esta moradita es un grupo fosfato y esta azul va a ser la cabeza polar, la parte hidrofílica, que puede estar formado por diferentes moléculas como la serina, el inositol, que es lo que le da el nombre del grupo, ¿sí? Como aquí la lecitina, que son los de la fosfatidilcolina, la serina, fosfatidilserina, el inositol, fosfatidilinositol, ¿ok? Entonces, como les mencioné, el grupo que a veces es hidrofílico y puede estar formada por la colina, etanolamina, serina o inositol. En el caso de los esfingolípidos, que son estos, van a tener, bueno, si se fijan aquí no tienen un cuello, no tienen glicerol, no tienen el grupo fosfato, tienen por un lado las cadenas de ácidos grasos que van a dar que van a formar las colas hidrofóbicas, y del otro lado vamos a tener la esfingosina, ceramida, esfingomielina, cerebrósido A y gangliósido A, que van a conformar la parte hidrofílica. Algunos tipos de membranas y cuál es su conformación. Por ejemplo, en el eritrocito humano tenemos 1.5% de ácido fosfatídico. Vemos que el 19% es fosfatidilcolina y 25% colesterol. En el caso de la mielina, sube el porcentaje, 26% de colesterol, pero si se fijan aquí también tenemos mayor porcentaje de etanolamida y disminuye el porcentaje de fosfatidilcolina, ¿sí? En el caso de las bacterias vemos que no tienen colesterol, el 65% es fosfatidiletoanolamina y, bueno, ¿qué es lo que determina estas diferencias? El tipo de moléculas que estén componiendo la membrana va a determinar la fluidez de la misma. Entonces, por eso la constitución varía dependiendo de la función que va a tener la célula, ¿sí? Y del lugar, la posición de donde va a tener la célula. Esta es una forma como estudiaron las propiedades de la membrana. En este caso se hace como un chupón que pica la célula como con una jeringuita y logra aislar una parte de la membrana. Y de esta forma pues estudian las
proteínas que están asociadas y las propiedades de estas, ¿sí? Este es el ejemplo de lo que les decía del liposoma. Entonces, si se fijan, es una capa lipídica, una bicapa, y en el centro, donde se forma esta cavidad, va a haber un fármaco, ¿sí? Entonces, alrededor, en el exterior en la superficie del liposoma, pues puede haber unas proteínas o puede haber algunas moléculas. Aquí vimos, por ejemplo, esta estructura que es reconocida por un anticuerpo, y eso permite que este liposoma vaya hacia cierto tipo celular. Al unirse, se fusionen por la propiedad esta de la membrana y permita la entrada del fármaco a la célula. Entonces, aquí tenemos azúcares que se unen a las proteínas que van a estar en la superficie de la membrana, y estas van a ser muy importantes porque pueden funcionar, o muchas de estas funcionan como señales para la comunicación celular y otras como receptores. En un ejemplo es los antígenos, que van a ser estas cadenas que están unidas en la superficie de las células de la sangre, y esto va a determinar los grupos sanguíneos, es decir, la compatibilidad que puedan tener para las transfusiones sanguíneas. Los diferentes tipos de proteínas, ya los habíamos mencionado, las proteínas integrales de la membrana, esta proteína fijada con esta molécula GPI, que está fijada a los lípidos, y la proteína periférica de membrana, que aquí está unida a otra proteína. Bueno, entonces aquí para que vean el ejemplo de cómo están las proteínas distribuidas en la superficie de la membrana. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver esta molécula, que es el ácido desilosódico, SDS, es un detergente que ayuda a aislar o a separar las membranas para poder aislar la proteína que está integrada en la membrana y poderla tener en una solución acuosa y poderla estudiar. De otra manera, pues se deshace o se desnaturaliza la proteína y no podemos ver su función. Aquí quiero que vean la proteína cómo tiene esta estructura de alfa hélice, que es la que atraviesa a la membrana, es decir, va a estar en la parte hidrofóbica de la membrana, y del otro lado, la parte extracelular tiene este dominio, si se dan cuenta, y en la fase intracelular, pues va a tener sus extremos de la proteína, ¿sí? Entonces, aquí se fijan, hay otra que tiene varias hélices. Entonces, en cada una de las hélices vamos a tener aquí dominios que van a ser extracelulares y un dominio intracelular que es diferente al que está por fuera de la célula. Aquí hay un ejemplo de la glucoforina A, que es una proteína integral, es decir, va a estar atravesando la membrana y solo tiene un solo dominio transmembranoso. Entonces va a tener un extremo de la proteína afuera, extracelular, y el otro extremo intracelular, y esta alfa hélice que está atravesando la membrana, y que vemos que está formada principalmente por estas aminoácidos, leucina y valina, que son los que pueden atravesar la membrana. ¿Cómo podemos saber si tenemos una estructura o una secuencia de de aminoácidos que conforman una proteína? ¿Cómo podemos saber si pudiera ser una proteína de membrana? Pues precisamente por la secuencia. Va a haber aminoácidos, aminoácidos más básicos, aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Entonces, por la secuencia de aminoácidos se puede inferir si esa proteína pudiera atravesar la membrana y si tiene dominios extramembranales, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de la hidrofobicidad de la molécula, va a ser la probabilidad de que puedan atravesar, de que puedan tener un dominio transmembranoso.
Bueno, aquí menciona uso de la espectroscopía para vigilar cambios de conformación de un canal iónico bacteriano para el potasio cuando se abre y cierra. ¿A qué es a lo que se refiere? Pues las proteínas, como les mencioné hace rato, tienen diferentes dominios y pueden ser diferentes su dominio extracelular y el intracelular, pero además su conformación puede estar variando dependiendo de su función, ¿sí? Entonces, la estructura de una proteína que atraviesa la membrana no va a ser siempre así estática, puede cambiar. Y en este caso está haciendo este cambio activado por la concentración iónica, en este caso del potasio. Eso lo que va a ocasionar es que haya un cambio conformacional al interior de la proteína, al interior de la célula, en el dominio intracelular de la proteína, y esto hace que se abra ese canal permitiendo el paso de los iones. Entonces, las proteínas que están asociadas a la membrana van a poder tener estos cambios conformacionales para dar entrada a las moléculas. Bueno, mencionamos las proteínas periféricas y proteínas fijadas a lípidos, además de las intramembranales. Esto ya lo habíamos mencionado. Y esta imagen lo que pretende es demostrar las diferencias en la fluidez de la membrana que van a estar debidas a la composición de los fosfolípidos o a la composición de los lípidos que las están integrando. Entonces, si se fijan, dependiendo de cuál es la longitud de las cadenas de ácidos grasos, pero además los enlaces, los tipos de enlaces que tengan, que son las saturaciones, se han escuchado, ¿no? Que las grasas saturadas o insaturadas, va a hacer que la membrana tenga una diferente dinámica, una diferente fluidez. Si se fijan en la imagen derecha, que está como más estructurada la membrana, a diferencia de la imagen izquierda. En esta, cada uno de estos dobleces o de estas como variaciones aquí en las cadenitas es debida a la presencia de dobles y triples enlaces que ocasionan estos cambios estructurales en la membrana, en las cadenas, pues generando, por tanto, esta diferente estructura que le va a dar diferente fluidez a la membrana. Y, bueno, van a tener una temperatura de transición que también incrementa la fluidez de la membrana y que va a estar determinada por el tipo de ácido graso que la constituya. Estos ácidos grasos, pues, se diferencian en la longitud de las cadenas, es decir, el número de carbonos que tienen y el número de dobles enlaces que presentan. El cambio del tipo de moléculas que integre la membrana, así como de la presencia de insaturaciones, va a estar mediado por enzimas y puede haber una remodelación por desaturación de enlaces simples a dobles. Es decir, si hay un doble enlace, que se elimine un hidrógeno para poder formar un doble enlace en las cadenas de los ácidos grasos. Estas enzimas son las desaturasas. ¿Sí? Y esto lo que va a provocar es que pase la membrana de estar en el estado como se ve en la derecha a que pase a como está en la izquierda con las insaturaciones, ¿sí? Pero además puede haber un recambio de cadenas entre diferentes fosfolípidos para producir otra con dos ácidos grasos insaturados, y las moléculas o las enzimas que van a estar asociadas a esto son las fosfolipasas y las aciltransferasas. Y la intención de cambiar esto, de cambiarle el tipo de saturaciones, el tipo de ácido graso que va a estar presente, el tipo de fosfolípido, es para cambiar la temperatura de fusión y variar de esta manera la fluidez de la membrana. Si está una célula, un organismo, a una temperatura muy alta, pues necesita disminuir la fluidez para mantener la estructura de la célula, para mantener, como tener más agarrada la membrana, más agarrada la célula y que no se vaya a deshacer, no se vaya a desintegrar, ¿no? Y en el caso que si es mucho el frío, pues al contrario, ¿no? Necesita mayor fluidez para poder mantener la condición de la célula. En esta
gráfica se ve la distribución asimétrica de los fosfolípidos en la membrana en eritrocitos humanos, ¿sí? Dependiendo en el interior y en el exterior celular. ¿Por qué también tendría que ser variante o por variar tanto esta de una membrana a otra? Digo, de un lado de la membrana del otro, pues porque obviamente la superficie externa, el exterior de la membrana, pues está respondiendo a condiciones que son muy diferentes al interior celular. Concentración de iones, moléculas circundantes, adentro pues necesitas tener otra estructura y otro tipo de respuestas para las moléculas que te van a dar lugar a, pues, a la función celular. ¿Sí? Entonces tenemos las proteínas acá en este ejemplo, una proteína fijada con GPI que está unida al lípido y por dentro una proteína de señalización. Entonces, del lado externo se puede llegar una respuesta en el medio, en el ambiente, y la célula la va a captar mediante receptores que están en la superficie y que van a dar paso a una cascada de señalización con las proteínas de señalización que van a estar en la capa que está dentro de la célula. En esta imagen vemos cuáles moléculas sí pasan y cuáles no pasan así simplemente. Entonces vemos que moléculas hidrófobas pequeñas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el benceno, pueden atravesar la bicapa lipídica. Proteínas, moléculas polares, pero sin carga, pequeñas, como el agua, el glicerol y el etanol, también pueden atravesar. Moléculas polares sin carga, pero grandes, como aminoácidos, glucosa o nucleótidos, no pueden atravesar simplemente la membrana, por lo que van a requerir canales proteicos o facilitadores para poder entrar. Y los iones, a pesar de ser moléculas pequeñas, como el hidrógeno, el sodio, el potasio, al estar cargados, no van a poder atravesar la membrana, por lo que se van a necesitar canales especiales para que puedan atravesar, ¿sí? Entonces, a un lado vemos el cálculo de la energía libre de Gibbs, que es la que nos va a determinar si pueden o no pueden atravesar. Entonces, si tenemos valores menores a la delta, menores a 1 para delta G, es negativo, por lo tanto, la entrada del soluto es favorecido, y ya que sería un proceso termodinámicamente exergónico, ¿sí? Si se requiere energía, es decir, con una delta G positiva que requiere energía para poder atravesar, pues entonces el paso de la molécula no sería posible, necesita un facilitador o necesita energía para poder atravesar. Entonces sería endargónico, ¿no? Entonces aquí tenemos coeficientes, los coeficientes de partición, que sería las moléculas que pueden o no pueden atravesar a través de la membrana, ¿sí? Bueno, si quieren después pueden revisar si les interesa alguno en específico, por ejemplo, la sacarosa, la urea, la acetamida, la cafeína, muy importante, la cafeína sí puede atravesar la membrana. Y aquí es un ejemplo de lo que les decía, de cómo con esta técnica de la con esta como agujita, pueden medir con un microelectrodo el potencial de la membrana y el cambio o el cambio en potencial en los canales iónicos, ¿sí? Aislándola, así como que la chupan con esta agujita y medir este potencial. Y ya empezamos ahora sí en materia del paso de los diferentes procesos que ya revisamos ahorita, el proceso de intercambio pasivo, en el que las moléculas pueden atravesar sin necesidad de energía. Entonces, de este tipo de procesos vamos a encontrar moléculas, por ejemplo, como el oxígeno que ya mencionamos, que pueden atravesar la membrana simplemente por difusión simple, pasiva. Pero también tenemos estos donde no pueden pasar, simplemente no atraviesan la membrana,
como en el caso de las moléculas de iones que están cargadas, por lo tanto necesitan un transporte facilitado, ¿sí? Y aquí tenemos el canal iónico y aquí tenemos este canal que es específico para el paso de la glucosa. Sin embargo, va a haber transporte en el que se requiera, a pesar de tener proteínas o canales específicos para este transporte, se requiere energía para que puedan llevarse a cabo. Y esta energía o la molécula energética del organismo es el ATP, que es esta molécula que tenemos a la derecha, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que para que puedan intercambiar iones de sodio y de potasio, requieren de una molécula de ATP. Y va a ser el transporte activo. Entonces, requiere energía, es transporte activo. No requiere energía, es transporte pasivo. No requiere de un canal o de una proteína transportadora, entonces es difusión simple. Y si requiere de una proteína transportadora, entonces sería facilitado. Transporte facilitado, ¿sí? En el caso de los canales, estos pueden estar abiertos, es decir, ¿qué es abrirlos o cerrarlo? Pues este cambio conformacional que tiene esta proteína para poder dar paso hacia el interior de la célula. Y este canal se puede abrir y cerrar por voltaje, por la unión a una molécula específica que sería su ligando, o mecánicamente por el movimiento de la célula. Y se puede generar, se genera el poro con un sensor de voltaje con el que se mide, con el que se hace el paso pues, de las moléculas por el cambio de voltaje que genera este cambio conformacional, como vemos aquí, en estado de reposo está cerrado, luego en el estado ya con la aplicación del voltaje se abre y con una molécula o una parte que lo desactiva al bloquear la entrada del poro. Es el ejemplo de la molécula facilitadora del transporte de la glucosa, que como pueden ver tiene una estructura que le permite ser altamente específica, nada más para permitir el paso de esta molécula. Y vamos a tener diferentes tipos de estos transportadores específicos para la glucosa y también su concentración o su presencia en las diferentes células, pues va a depender del tipo celular. Por ejemplo, en el hígado vamos a tener una alta concentración de estos transportadores a lo largo de las células de este órgano y van a ser de un determinado tipo. Vamos a encontrar otro tipo en las células, por ejemplo, de músculo, etcétera, que son las que requieren, pues, esta molécula para la energía, ¿no? Aquí tenemos el canal de la bomba sodio-potasio, que es el ejemplo de transporte activo, donde se requiere una molécula de ATP, adenosintrifosfato, que proporciona la energía para que se pueda abrir o se pueda generar este cambio conformacional del canal que permite la salida del sodio, que aquí vemos que se tienen que acumular 3 sodios para que sea la salida del sodio y se pueda dar la entrada del potasio. Entonces, al momento de entrar el potasio, el canal se cierra, permitiendo que el potasio entre a la célula y vuelve a quedar en su forma inicial. Entonces, otra vez queda disponible para que se vuelvan a unir estas moléculas de sodio. Requiere otra vez energía para poder volver a cambiar, dejar salir el sodio y así estar funcionando, ¿sí? Bueno, otro tipo de estos facilitadores del intercambio es aquí en el hidrógeno y potasio, que esta es una célula en el estómago, que es el proceso, pues cuando tenemos hambre, se genera este proceso que empieza a sacar estas moléculas de hidrógeno para volver más ácido el medio y poder llevar a cabo la digestión. Entonces, si se fijan, esta se llama ATPasa,
de hidrógeno potasio. ¿Y por qué se llama ATPasa? Pues requiere aquí de el transporte activo con la molécula de ATP para poder llevar a cabo el intercambio de protones de hidrógeno y los iones potasio que puedan entrar y así pues acidificar el medio para poder llevar a cabo la digestión. Entonces aquí tenemos las imágenes, los dibujitos. El primer caso del transporte pasivo, donde las moléculas pequeñas logran atravesar por difusión simple la membrana. Luego tenemos aquí este canal que, si se fijan, que da entrada a una cierta molécula y salida de otra molécula al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a tener los canales uniporter, que van a transportar una sola molécula hacia un lado, antiporter, que transportan la molécula hacia el otro lado, y los symporter, que al mismo tiempo que entra una molécula, sacan otra molécula. Es decir, que van a atravesar dos moléculas, una para adentro y otra para afuera. Y bueno, como les mencionaba, estas proteínas integradoras de membrana van a ser específicas para determinados sustratos y así poder pues manejar modular qué moléculas entran y qué moléculas salen. ¿Sí? Y bueno, aquí están los ejemplos que ya hemos repasado. Algunos ejemplos asociados a determinadas enfermedades. Tenemos la migraña hemipléjica familiar, que está asociada a un canal de calcio y pues que te da estos dolores de cabeza como migrañas. Otro ejemplo, convulsiones neonatales familiares benignas por defectos en el canal de potasio y lo que va a dar convulsiones epilépticas. Fíjense, una sordera debida también al canal de potasio. Al canal de sodio tenemos estas parálisis, hipertensión, debilidad muscular. Al canal del cloro, estas enfermedades que dan cálculos renales, disfunción renal. En el caso de bomba sodio-potasio y el canal de calcio, arritmias cardíacas que van a dar pues latidos cardíacos irregulares. Este ejemplo es durante el proceso de captación de imágenes, donde el estímulo es la luz y este estímulo activa este transportador que es un cotransportador de glucosa y sodio, y que a su vez la concentración de sodio pues va a activar la bomba sodio-potasio, que es la ATPasa de sodio-potasio, y esta molécula va a llevar la glucosa hacia la sangre, ¿no? Este facilitador del transporte de glucosa, que en este caso es el GLUT2. Como le había mencionado, hay diferentes tipos de GLUT. Y esto pues es lo que activa la señal de la acción de generar las imágenes, ¿no? Aquí tenemos cómo se llevan la información a través de las células de las neuronas y cómo se lleva la sinapsis de una célula a otra, y esto es por un cambio en el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, a lo largo de las dendritas vamos a tener estas bombas sodio-potasio que van a estar liberando estos iones, cambiando la concentración de los iones a los lados de la membrana, generando un potencial de membrana, que es lo que va a llevar la señal desde una célula hasta la otra durante la sinapsis, ¿sí? Entonces, aquí está la dirección de la propagación y cómo se va a estar haciendo este intercambio iónico, generando el potencial de membrana que se va a llevar a lo largo del axón, ¿sí? Aquí tenemos el transporte de moléculas que van a ser las señales o los mensajeros
que quieren que pues, se lleve a cabo alguna acción, ¿no? Entonces, se liberan los mensajeros. Aquí vemos el ejemplo de lo que les decía de la propiedad de autofusión de las membranas. Se generan estas vesículas que al momento de llegar a la membrana se fusionan, permitiendo la salida de las moléculas hacia el exterior celular. Y aquí van a ser captadas por las moléculas, las proteínas facilitadoras en la célula diana, es decir, en la que va a dar respuesta a la acción, al estímulo, y al momento de entrar, pues van a generar esta respuesta. Tenemos también el proceso de endocitosis y exocitosis, en el que hay una invaginación aquí de la membrana en la endocitosis, y esto va a permitir la entrada de moléculas hacia el interior celular. Y en el caso de la exocitosis, pues se generan estas vesículas que van a liberar contenido celular hacia el exterior de la misma, ¿sí? En el caso de la exocitosis, puede estar mediada o regulada por un receptor en la membrana, en la superficie de la membrana, que al unirse la señal, el ligando de este receptor, pues va a generar la liberación de esas vesículas. En el caso de la endocitosis, cuando se introducen partes grandes, partículas grandes, sólidas, se le conoce como fagocitosis. Cuando son líquidas, se le conoce como pinocitosis, y cuando está mediada por un receptor, es decir, la endocitosis se genera por reacción de la unión de un ligando con un receptor en la superficie, se le llama pues endocitosis ligada a un receptor, mediada por receptor, ¿sí? La molécula que va a unirse o que va a provocar esta acción de la endocitosis, que va a mediar la endocitosis, es la clatrina, que forma esta estructura formada por estas partículas conocidas como trisquelión, que están formadas por esta cadena ligera y cadenas pesadas, y van a formar esta estructura en la que se va a unir en la superficie de la membrana, y pues va a generar la señal que lleve a la endocitosis de la molécula, ¿sí? En el proceso en el que una célula transporta una molécula desde el exterior de la célula, atravesando su interior celular hacia el otro lado de la célula, se le llama transitosis. Si se fijan en este caso, son los dos pasos de endocitosis y exocitosis en el mismo proceso para llevar una molécula de un lado de la célula hasta el otro. Bueno, aquí tenemos como el resumen de los diferentes vías de transporte y los mecanismos de transporte, y es todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esto lo quité muy rápido para que lo vean. Tenemos la difusión simple a través de la membrana, el transporte facilitado y las bombas transportadoras que requieren, cuando son de transporte activo, que requieren energía. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Solamente que sí es mucha información, ¿verdad? Nos quiere asimilando. Sí, esa también. Es mucha información, pero bueno, creo que volviendo a ver el video de la clase y leyendo lo que nos mandó en los libros, creo que queda un poquillo más claro. Sí, ya que lo vean con calmita, pues van a ver todos las formas en que se transportan las moléculas a través de la célula. Bueno, pero aquí lo que nos importa es que ustedes tengan claro este concepto de cómo es la entrada y salida de las diferentes moléculas a la célula, cómo la célula, gracias a la membrana, conforma un sistema que no está aislado de su exterior, pero que tampoco está conectado directamente, ¿sí? Va a estar
va a poderse regular qué moléculas pueden entrar y qué moléculas van a salir y en qué velocidad y en qué concentración. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo las condiciones del medio o los estímulos que estén presentes, esta va a ser la forma en que la célula pueda tener las moléculas que necesita para responder y para poder llevar a cabo la función en ese momento, ¿sí? Para poder dar respuesta a ese estímulo. Pero también va a ser la forma en que la célula se comunique con su exterior, que se comunique con las células aledañas, para que se puedan integrar y pues formar una función conjunta que pueda estar asociada. Además, recuerden que pues lo que sucede en un órgano pues puede estar afectando a otro y lo que sucede en el medio externo pues tiene que estar comunicado para relacionar las funciones de los diferentes órganos. Por ejemplo, si hay un incremento llega la hora de la comida, ¿no? Entonces pasa primero se libera una hormona que le dice a tu cerebro que tienes hambre y por lo tanto le dice también a las células de tu estómago que tienen que empezar a liberar estas moléculas, estos hidrógenos para acidificar el medio para poder empezar la digestión. Llega la comida, se empieza a digerir y en la sangre empieza a incrementar la cantidad de glucosa. Obviamente esa glucosa no la estás utilizando en ese momento, necesitas conservarla para después utilizarla. ¿Qué pasa? Entonces en las células del hígado se empiezan a incrementar los canales GLUT que habíamos mencionado, que son los que van a dar entrada a la glucosa, ¿sí? Y esto va a hacer pues que se empiece a captar toda la glucosa posible en el hígado y se va a empezar a generar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de energía que tenemos. En el caso de las plantas, pues es el almidón, ¿sí? Que es la fuente de reserva de energía. Entonces se empieza a captar y se empieza a sintetizar el glucógeno. Terminamos de comer, el organismo debe de mandar otra respuesta que le diga a tu cuerpo que ya llenaste, que ya saciaste, ¿sí? Para que tú dejes de tener hambre, que dejes de querer seguirle empacando, ¿no? Seguir comiendo. Por eso se dice que es importante que comas despacio, porque si tú comes rápido, pues vas a meter mucho alimento antes de que tu cuerpo mande esa señal de saciedad. Si tú comes despacio, vas captando la determinada cantidad de materia que se requiere y cuando llegue la señal de saciedad, pues ya no vas a tener esta cantidad excesiva de alimento que procesar, nada más lo que el cuerpo necesita. Entonces ya llegaste a este nivel y se van a cerrar estos canales de hidrógeno, que estaban liberando el hidrógeno en el estómago, ¿sí? Entonces ahora se va a mandar una molécula tamponadora que lo que va a hacer disminuir, más bien aumentar el pH del estómago para que no lo tengas ácido todo el tiempo porque ya no es necesario, ¿sí? Entonces se va a tener que neutralizar hasta cierto punto esa acidez. Y pues como ya no necesitas captar más glucosa, pues se van a disminuir los canales de glucosa que están en las células en la membrana del hígado para ya no estar captando más. Si no, imagínate, tendrías un bajón ahora de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden así todo este proceso, cómo es la comunicación? Aparte del papel de la insulina también. Entonces, el páncreas también necesita generar la insulina para que capten el azúcar, la glucosa. Entonces, toda esa conexión, cerebro, estómago, hígado, páncreas, todos, intestino, es debido a la comunicación celular mediada por hormonas, mediada por mensajeros, otro tipo de mensajeros que también pueden ser iones, que pueden ser otras moléculas, y que las diferentes células van a tener receptores en su superficie, receptores específicos que pues van a captar el mensaje y van a poder dar una respuesta a ese estímulo que esté acorde
a lo que el cuerpo necesita en ese momento, para integrar una sola función en ese momento. Si no, imagínense que el hígado estuviera captando glucosa para formar glucógeno y que ustedes en ese momento necesitan correr o están corriendo. Entonces, imagínense el bajón de azúcar que tendrían, entonces no entraría glucosa, no tendrían glucosa disponible en su sangre para poder tener energía, para que las células la capten y puedan generar energía, porque el hígado la está almacenando, ¿sí? Entonces, por eso estas respuestas tienen que estar, se tienen que coordinar de esta manera para que el cuerpo pueda dar una respuesta integrada, ¿sí? Porque es importante que ustedes lo sepan. Ya aplicándolo al área biotecnológica, pues precisamente para ver cuál es la respuesta que esperan de los organismos, qué enzimas, qué transportadores, qué moléculas quieren cambiar o quieren aprovechar para poder generar una respuesta dirigida en algún sistema biológico. Muchachos, ¿están ahí? Comenten, díganme, platíquenme. ¿Qué opinan? Sí, maestra, así estamos. Sí, aquí estamos, maestra. ¿Qué opinan? ¿Complicado? El cuerpo es muy complejo. Sí, como usted dice que como que tanto el estómago, el cerebro, el páncreas trabajan a la vez, es como de que hay, o sea, es como complicado como entenderlo que todo trabaja al mismo tiempo, pero es interesante. Y es súper interesante cómo una misma molécula puede dar señales diferentes o mensajes diferentes dependiendo del tipo celular que la capte. Y cómo porque cada célula pues va a tener funciones diferentes. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el calcio, una alta concentración de calcio en determinadas moléculas, pues a lo mejor va a generar una determinada respuesta y en otra célula, pues va a ser otro tipo de respuesta. Y esto está integrado de tal manera que pues estos tipos de respuestas se suman para dar un resultado coordinado que responde a un determinado estímulo. Como les decía, pues no voy a empezar a almacenar glucosa si lo que yo quiero es energía para poder correr. Y este proceso en el que se manda un mensaje, el proceso de comunicación celular, se le llama transducción de señal, en el que se manda un mensaje, la célula capta el mensaje por un receptor que está en la membrana y esto ocasiona un cambio conformacional en la proteína integradora de membrana, que es la que recibió el mensaje, y que comienza una cascada de señalización al interior de la célula para que ésta lleve a cabo la función específica que es necesaria en respuesta al estímulo dado, ya sea comer, correr, ver, etcétera, ¿no? Cualquier respuesta que tenga, cualquier estímulo que esté dado en el ambiente. Y esta respuesta puede ser activar proteínas, activar enzimas, desactivar a lo mejor también alguna enzima, puede darse inclusive a nivel transcripcional, activar la transcripción de genes específicos para que se generen esas proteínas y que den respuesta al estímulo, o que se liberen, que se activen canales, no sé, diferentes tipos de respuestas dependiendo del mensajero. Que eso es todo otro tema, que a mí me gusta mucho esta parte de la comunicación celular, pero pues aquí hasta la forma de transporte es hasta donde nos vamos a quedar. ¿O quieren ver también comunicación celular? Se dice más que 1000 palabras. Estaría bien. Profesora. ¿Cómo?
duda existencial. Sí, sí, ya vi. Por ejemplo, entonces, llevándolo un poquito a la vida cotidiana, un suero, por ejemplo, o una bebida para deportistas, ¿cumpliría esta función en el organismo, activar o desactivar estos procesos de transporte y el riesgo asociado a consumirlas cuando no las necesitas? ¿En eso está fundamentado? Fíjate que sí, precisamente los sueros, lo que pasa es que los transportadores, un tipo de transportador de glucosa es un cotransportador. Entonces, por cada molécula de glucosa que entra, se libera, ay, no me acuerdo, espérate, cuál es la que sale, pero requiere que entre también una molécula de sodio. Entonces, es un cotransportador. Entra la glucosa acompañada del sodio y sale otra molécula que no me acuerdo bien cuál es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes estar tomando agua y bueno, estos son otros también los del agua. Tú puedes estar tomando agua y las células tienen cierta capacidad para que entre el agua, ¿no? O sea, cierta velocidad de difusión en el transporte hacia la célula. Y hay unos facilitadores, unas moléculas que son las acuaporinas, que también requieren, que también van a facilitar la entrada del agua. Pero estas, estas moléculas de estos transportadores van a tener, de la glucosa, van a necesitar, para que pueda entrar, la glucosa necesitan del sodio, y esto va a incrementar la entrada de la glucosa. Entonces, si lo que quiere aquí el organismo es rehidratarse y reactivarse, o sea, volver a generar, a ganar energía, entonces lo que hacen al generar estos electrolitos es darle el agua, el azúcar y los iones necesarios para que la captación de agua y de glucosa se facilite a través de estos transportadores. Porque el agua sola, pues tiene una velocidad de difusión más baja, y si comes cualquier cosa, azúcar sola, un chocolate o algo, pues también estaría limitada a determinados GLUTs, determinados transportadores de glucosa, que estén en la célula, ¿sí? Entonces, al incrementarle con los iones, se activan también estos otros transportadores de glucosa, entonces incrementando la captación de la energía. Ok, gracias. ¿Otra duda? Y ese es un ejemplo bien interesante, lo de los electrolitos, cómo es necesario conocer cómo son los procesos de transporte de las células para generar un producto, una respuesta, un producto que dé respuesta a una necesidad. ¿Otra duda? Sí, ¿cuál es la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo? ¿Es pregunta, maestra? Sí, es pregunta. ¿Aprobada para cualquiera o...? Cualquiera, para ver si captaron la idea. El transporte activo no requiere de energía y el pasivo no, requiere de ATP.
Entonces, activo requiere ATPs, pasivo no requiere ATPs. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte simple y el facilitado? El tipo de difusión. ¿Cómo es? El simple pues, es una difusión simple que pasa por la membrana y el otro es por medio de un canal, creo que había comentado, ¿sí? De una proteína Donde, facilitadora, ¿no? donde entra una molécula y sale otra al mismo tiempo. Okay. ¿Y qué tipos de moléculas facilitadoras o de proteínas facilitadoras podemos ver? Las acuaporinas podrían ser unas. No, tipos de moléculas facilitadoras. Acuérdense que unas solo entra una molécula, otras entra una molécula y sale otra, y otras entran dos moléculas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando son uniporter, si las mencionamos, nada más pasa un solo tipo de molécula. Cuando son symporter, pues entran dos tipos de moléculas por el mismo canal, que como es el caso que les platiqué de la Es glucosa. el caso de las bebidas energéticas, ¿no? Que usted decía Ajá. que entraba la molécula de la glucosa con una de sodio. Creo. Exactamente. Y en el caso de las antiporter, ¿cuáles me faltaron? Les dije uniporter, symporter y las antiporter, pues que van a ser en los dos sentidos. Una entra y otra sale. Que sería el caso como de la bomba sodio-potasio, ¿se acuerdan? Que sale el sodio y entra el potasio. Que en este caso de la bomba sodio-potasio, recuerden que es transporte activo porque requiere energía. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Entonces, ¿qué tipo de difusión sería la ósmosis? Difusión simple. ¿Activa o pasiva? Pasiva. Entonces es un ejemplo de difusión pasiva, no requiere energía y es simple porque atraviesa la membrana. Pero ¿cuál sería la diferencia de la ósmosis con otro tipo de difusión o con otro tipo de difusión simple? Pues que ahí se aprovecha o lo que se transporta es el soluto, perdón, el solvente y no el soluto. Exacto, en la ósmosis solo pasa el agua y lo que hace es igualar concentraciones en ambos lados de la célula. Entonces pasa a través de una membrana semipermeable para equiparar concentraciones de algún soluto, ¿sí? Pero lo que pasa, como bien dice su compañero, es el agua. Y en el caso de otros tipos de difusión simple, pues pasan las moléculas a través de la membrana. Y ahora, ¿qué tipo de moléculas sí pueden atravesar la membrana por difusión simple? El oxígeno y el agua pueden, ¿no? Creo. ¿O qué tipo de moléculas son? ¿Serían moléculas pequeñas? Uh-huh. Hidrofóbicas. Moléculas pequeñas no cargadas, ¿se acuerdan? Sí, sí, maestro. Ok. Y pues ya moléculas grandes o moléculas pequeñas pero cargadas como los iones, pues no van a poder atravesar. Estaba queriendo buscar el cuadro para volvérselos a poner, pero no lo encontré. No. ¿Y qué más? Pues creo que nos quedó
claro el tema. ¿Sí? Creí que íbamos a tardar más, ya terminamos. Con esto terminaríamos la unidad 3, que es la célula y su función. Y entonces la próxima sesión vamos a hacer una actividad integradora de la unidad 2, que es las biomoléculas, y la unidad 3, que es la célula y su función. Ah, no, pero sí hicimos actividad integradora de la 2, ¿verdad? Sí, entonces Sí, maestra. sí. Nada más sería la actividad integradora de la unidad 3, pero sí es examen junto de la unidad 2 y la unidad 3. Maestra, ¿y cuándo sería el examen? Yo creo que el miércoles les asigno la actividad integradora y les mando cuál sería el examen. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario, cuestión? El examen dijo que es de biomoléculas y de célula, ¿verdad? Sí, serían las dos unidades juntas, la unidad 2 y la unidad 3 en el examen. Ah, ok, gracias. Ok, maestro. ¿Cómo van en su proyecto de investigación? Recuerden que la próxima semana, el 16, se registra su proyecto, entonces ya tienen que tener el título final y ya lo tienen que tener desarrollado. Y el 23 al 27 se califica. Bueno, se presenta. ¿Ok? Sí, maestra. Ok, maestra. Entonces, si no tienen ninguna duda, hasta aquí nos quedamos. Déjenme. Ah, maestra, Dime. el